porque a veces tú puedes tener en el bachillerato o en la universidad un profesor que te beneficia por alguna razón, pero tú sabes por lo demás que cae mal, o que lo hace mal, o que no enseña nada. Cuando un muchacho ahora habla inglés, un muchacho de 17, 18, de 20 y pico de años, y en una universidad, y yo lo veo, por ejemplo, en los trabajos de tesis, cuando tú le dices, no aparece una información en español, búsquela en inglés. Y para ellos lo más fácil es switchear, porque dominan esa lengua. La norma, la media. El maestro de hoy está mucho más preparado. Saludos, amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora, que hoy tiene esta sección especial que se llama Interacción Académica con la doctora Ibe Guzmán, la profesora Ibe Guzmán, y sus invitados. Y hoy tenemos nada más y nada menos que al gran escritor Pedro Antonio Valdés, que hace tiempo queríamos que viniera por aquí. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo, por brindarnos siempre este espacio donde la academia se ventila, ¿no? Donde el claustro habla a la sociedad. Hoy, como bien has dicho, tenemos a Pedro Antonio Valdés, un escritor que pasó ahora a el equipo, ¿no?, de la docencia nacional, y como escritor tiene una experiencia, pero como profesor tiene otra, y hoy vamos a hablar de esas confluencias y esas esos muros, ¿no?, que se levantan entre la creación y la docencia. Pedro Antonio, bienvenido, qué bueno que puedes estar con nosotros. Hablemos primero de ese tránsito casi natural que has hecho entre la escritura y la docencia. Bueno, buenos días. A mí siempre, yo digo que yo siempre he estado en la parte de la docencia. De hecho, como formación, el ser humano siempre enseña, así como aprende. Es como un proceso biunívoco, como se dice en las matemáticas. Y siempre me gustó enseñar, y siempre a los aspectos, digamos, cuando tenía que instruir sobre algo o dar información sobre algo, me gustaba hacerlo de lo más pedagógico posible, lo más didáctico posible. Entonces, para mí lo más natural fue terminar en las aulas, que era mi carrera inicial, pero que por alguna razón la cambié por la de la literatura. Bien, yo he visto que tú eres muy creativo, Pedro. Esa cosa que tú pones en tu página de Facebook, que te inventa unos juegos de cartas y unos esquemas. Yo digo, mira, tú sabes, tú me recordaste a un querido profesor que falleció de manera trágica, el profesor Darío Solano, que para explicar asuntos de filosofía o asuntos de pensamiento, él hacía unos esquemas así en la pizarra, esa pizarra doble que hay en esas aulas grandes de la UAS. Y yo he visto las cosas que tú haces, y yo me río solo y me siento muy bien de que tú tengas ese don didáctico, ¿no?, de enseñar de esa forma, como graficando las cosas, para explicar a Sócrates, a estos muchachos. Sí, lo que pasa es, primero que nada, yo creo que en la vida hay que divertirse. Y para mí una forma de yo divertirme es haciendo cosas que a mí me divierten. Yo, por ejemplo, cuando yo quiero en ocasiones explicarle a un grupo la función del lenguaje, por ejemplo, desde el punto de vista de Wittgenstein, yo siempre tengo en mi carrito, en mi mochila, yo tengo siempre carritos y muñequitos, y entonces yo los saco y me pongo en el suelo y le digo, yo estoy entonces para a mirar, pero a mí eso también a mí me da risa, me gusta, y entonces yo le despierta la curiosidad también, pero al final de cuentas soy yo. Y sobre todo que uno aprende mucho tratando de enseñar algo, porque uno es el primero que tiene que aprender. Ah, muy bien, muy bien. Sabes que, Pedro, nosotros vivimos en tiempos donde al maestro cada día se le exige mucho más, y tú también formas maestros, y a ti te ha salido de manera casi natural el don de la enseñanza, pero hacer que otros vean de en sí mismo ese potencial, como tú haces para que los muchachos, sobre todo los muchachos que van a ser maestros, pues primero no se unan a la gran ola de la cotidianidad magisterial, y que hagan realmente una diferencia, esa diferencia a la que tanto apuesta el sistema, la República Dominicana, la sociedad dominicana. Yo, por ejemplo, yo lo veo así, yo veo que todos tenemos una amplia experiencia de aula,
porque duramos, los que somos bachilleres y si tenemos título universitario, duramos casi media vida, o por lo menos un tercio, una cuarta parte de la vida en aulas como estudiantes. Y uno tiene experiencia de cuando un profesor lo hace mal o cuando lo hace bien, independientemente incluso de uno. Porque a veces tú puedes tener en el bachillerato o en la universidad un profesor que te beneficia por alguna razón, pero tú sabes por lo demás que cae mal, o que lo hace mal, o que no enseña nada. Y entonces yo les digo a los muchachos, cuando ustedes están en aula, piensen en esos maestros que no lo hacían bien, para que ustedes no lo hagan de esa manera. Piensen en lo que lo hacían bien para que lo hagan así. Y también tener en cuenta cómo cuando un maestro está enseñando, cuando un docente está enseñando, usted desde su punto de vista crítico, aunque usted no se lo diga a ese docente, pero cómo usted no lo haría, o qué de eso que está sucediendo ahí, usted haría. Porque yo creo que a final de cuentas son personas, son seres humanos que saben lo que es estar horas sentado en una butaca o en una mesa y que, bueno, pues partiendo, digamos, de ese tipo de experiencia la pueden incorporar mediante las herramientas, mediante los recursos que van adquiriendo para enseñar. Bueno, hay un tema, yo creo que de alguna manera motivó también, digo, ya teníamos nosotros hace tiempo el deseo de que tú vinieras aquí, Pedro, pero yo creo que motivó más. Tú escribiste un artículo que publicamos en Acento, una reflexión sobre qué tan bien o qué tan mal, si se plantea de otro punto de vista, están hoy las universidades y, de paso, los docentes, porque las universidades dependen en gran medida de su cuerpo docente, ¿verdad? Exacto. Y los estudiantes, porque hay una visión medio apocalíptica, para decirle un término de Humberto Eco, de alguna gente que entienden que todo tiempo pasado fue mejor, que nada sirve, que los muchachos ahora no hacen el esfuerzo, ni los profesores, pero eso no es lo que uno está viendo. En estos días tuve aquí una niña de apenas 20 años, que su capacidad de reflexión y su profundidad me encantó. Y es una muchacha que está empezando a vivir, 20 años, ilustradora, escritora, y así muchísimos muchachos en todas las áreas que uno ve, incluso que fuera de aquí ganan excelencia, ganan becas en las mejores universidades. Entonces, algo se está haciendo bien. ¿Por qué como esa visión derrotista de algunos? Bueno, eso yo creo que requiere incluso hasta unos análisis un poco hasta, digamos, de cuadros personales, de qué pasa. Claro, porque, no digo yo, o sea, porque son cosas que uno no sabe. Yo recuerdo que yo duré en mis años mozos años odiando la canción de Juan Luis Guerra, y fue por un asunto romántico de una chica que me quitaron y le gustaba esa canción y yo le pagué con el pobre Juan Luis hasta que después me di cuenta y pero ven acá, por Dios. Es decir, Juan Luis no tiene la culpa. ¿Qué tiene que ver Juan Luis con su gran calidad? A veces se quiere comparar con eso, todo tiempo pasado también fue mejor. Mira, por ejemplo, en el caso de ese artículo, era sobre un escritor que criticaba los méritos con que se graduaban estudiantes hoy en día y lo comparaba con los años 90, particularmente con los 90. Mira, el Monte y Culebra, que eran las universidades en los 90 aquí, yo recuerdo con era el Consejo Nacional de Educación, con el CONES, el desorden que había en las universidades en este país en los 90. Yo recuerdo el reguero de universidades que habían acá, que ya de las cuales solamente existe... Bueno, Fausto y yo hicimos varios reportajes en Rumbo que nos costaron ciertos odios o falta de cariño. Faltas de cariño, claro. Oye, ciertos afectos, sacrificaron ciertos afectos. Pero yo recuerdo que en mi ciudad el hermano de un senador que vendía billetes aéreos puso una universidad. Sí, habían cosas así. Sí, cosas por ese estilo. Una persona muy buena en su área laboral, pero nada que ver con la educación. Y entonces, en los 90, por ejemplo, este país era distinto. A veces, yo lo digo por mis padres, se insinúa o se dice, por ejemplo, que un bachiller, una persona de octavo curso de hace, digamos, 50 años,
tiene un nivel superior a un bachiller de hoy en día. Y él le subió un poquito, porque yo escuchaba a los abuelos me decían que un cuarto curso de antes equivale a un profesional. Claro, eso no es verdad. Son de los mitos y las cosas que se escribían dicen. mejor. No, lo primero era que caligrafía. Claro, exacto. caligrafía. Y antes nadie escribía. Ahora tú te das cuenta que un muchacho escribe más porque tú lo ves en su Facebook, lo ves en Instagram, lo ves en TikTok, lo ves por WhatsApp. Antes la gente no escribía, antes la gente era lo que era... Eran que prácticamente ágrafos. Sí, ágrafos, orales. Y además, ¿qué leía, por ejemplo, todavía en los 90, antes de la internet? Y yo me proyecto, yo como estudiante en las aulas, ¿quién leía nada? ¿Quién leía? Mis compañeros no leían. El folletismo. El folletismo. Era un gran mal de las universidades. Sí. Yo recuerdo que se criticaba muchísimo de que una asignatura era básicamente un folleto. Un folleto. Marcio Veloz publicó, recuerdo yo, en los 90 un artículo criticando el folletismo, donde toda la sabiduría que podía haber, por ejemplo, qué sé yo, en cultura universal, se limitaba a las 30, 40, 60 páginas del folleto mimeografiado que el maestro asignaba. Sí, hubo un momento que hubo hasta crisis para obtener libros. Hubo un momento que casi no venían libros al país. Sí. Bueno, vamos a una primera pausa con el permiso de ustedes y volvemos. Continuamos con interacción académica con la doctora Ibe Guzmán, que hoy tiene como invitado a Pedro Antonio Valdés, un real placer para nosotros. Conversábamos en el segmento anterior sobre aquel contexto de la educación hace unos 30, 40 años, de cómo estudiamos hace 20, 15 años y cuáles diferencias existen entre ese contexto, ¿no?, del folletismo, del libro que no aparecía, con el contexto actual, con la internet, con la era de la información, con los perfiles de los muchachos. Entonces, mirando un poco de dónde nació aquella reflexión que tú hicieras en el artículo que publicaste en Acento recientemente. Sí, bueno, ante la crítica o hacia los estudiantes que se graduaban con méritos, como dio la casualidad de que algunos de esos estudiantes yo los conozco, porque me tocaron en aula. O sea que tú lo conoces bien. Claro, entonces yo sé lo que son, porque son, como digo en el artículo, son muchachas y muchachos que están incluso desde antes de salir de la universidad, están trabajando en una parte de ellos en los colegios más exigentes de aquí de la capital, contratados, que son exigentes con su nómina de docentes. Son muchachos que leen mucho, bilingües, cosas que antes era casi imposible de encontrar. Bilingüe, y tú decías en tu artículo en defensa de mis estudiantes, bilingüe, que eso es una ventaja grande. Antes muy pocas personas eran bilingües. Bueno, los abogados, porque por el asunto del origen de nuestro código tenían que aprender francés, y no muy bien todos. Pero otra cosa también, uno echa años atrás, y aquí se podían contar con los dedos de la mano las personas que tuvieron la oportunidad de ir a especializarse a Europa o Estados Unidos, eran muy pocos. No, aquí ahora cualquier muchacho que quiere seguir adelante consigue una beca, ya sea a través del Estado o opta por una de esas becas también internacionales y tiene la oportunidad. Y si a eso le añadimos la cantidad de muchachos que tú ves en sus redes, que te suben un diploma que acaban de hacer de una universidad, un taller, un curso, de temas que tienen que ver con ellos. Mira, mi querido amigo Roberto, fallecido poeta, él era muy amigo del general Soto Jiménez, y él me comentó que Soto Jiménez una vez le dijo a él, yo pensaba que el gran conocimiento estaba en el francés, me dice, pero que luego vio que era en el inglés. Y realmente es así. Cuando tú miras los grandes temas teóricos, casi siempre es del inglés que vienen. En materia de lenguaje y de investigación, por ejemplo, sobre educación, es en lengua inglesa que se producen. Es que el francés, su reinado fue en el siglo XVIII. Sí, del siglo XVIII. Y entonces, cuando un muchacho ahora habla inglés, un muchacho de 17, 18, de 20 y pico de años, y en una universidad, y yo lo veo, por ejemplo, en los trabajos de tesis,
cuando tú le dices, no aparece una información en español, búsquela en inglés. Y para ellos lo más fácil es switchear, porque dominan esa lengua. Bueno, una sobrina mía acaba de hacer su maestría, ella es economista, en una universidad de Barcelona, que es en inglés, que imparte la maestría para los economistas, y está en España. Claro. Exacto. Y anteriormente, un estudiante, el mal estudiante ha sido mal estudiante siempre, vamos a ser claros. Hoy en día un mal estudiante puede tener una biblioteca en su casa completa, llena, y puede tener un dispositivo Con data, hasta... con toda la data y acceso a todo y solamente ponerse a jugar o a mirar videos, digamos, de entretenimiento. Y eso fue antes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que un buen estudiante de antes y uno de ahora le lleva millas en posibilidades de acceso a la información, al conocimiento, a las fuentes, pero más aún, un estudiante media, es decir, un estudiante de un nivel medio, hoy que quería hacer una tarea hace 40 años, 30 años, sufría. Hoy en día no tiene por qué sufrir. Basta con que el estudiante sea responsable, simplemente como es, aunque no sea genial. ¿Por qué? Porque los buenos estudiantes que tú recuerdas del pasado eran los que eran buenos estudiantes. Y un buen estudiante, bueno, se parte en cuatro para buscar la información en toda la época. Pero el estudiante medio, bueno, si va a la biblioteca y no hay nada, si en su casa no hay nada, bueno, pues simplemente nada, coge el folletito y se limita al folletito. Bueno, antes incluso, una especie de emblema de bienestar, digamos las clases medias que había en los pueblos y aquí mismo en la capital, era que hubiese una enciclopedia. La enciclopedia dominicana. Eso, bueno, o que hubiera libros. En mi casa era como el centro que donde nosotros vivíamos en San Francisco. Todo el que quería leer un periódico, un libro, iba a la casa de Justo Olivo. Porque había libro en casa. Entonces, era como una especie de admiración y envidia buena que no tenían algunos amigos, porque ellos no tenían esa acceso. Posibilidad. Yo recuerdo que en mi barrio había una sola casa, claro, habían una que otra, pero de acceso que la gente podía ir, una sola casa donde se compraba a diario el periódico, llegaba a diario y llegaba la revista Selecciones de Reader Digest. Y entonces eso era como el una periódico cuna de la comunidad. Sí, se lo iban pasando. Claro, eso era como una cuna de la... Yo recuerdo que cuando yo escribía en el listín, publiqué un artículo en mi columna a ese lector, que era don Julián, hablando de las características de ese lector, que leía el listín todos los días en un ambiente donde casi no se leía, y que nunca nadie sabía de él, y yo se le escribía a él esa columna hablando de lo que él hacía. Pero el punto es que anteriormente el acceso era muy diferente, también las motivaciones. Muchos muchachos hoy en día llegan a las universidades, no muchos en la cantidad que uno quisiera, pero por lo menos en el área de educación. Varios muchachos llegan a unos buenos grupos que vienen porque fueron estudiantes de excelencia en primaria y en bachillerato, los becan. Y cuando un muchacho de excelencia, salvo cualquier maco que se cuele, porque se puede colar maco en todo, hasta en el cielo, bueno, el diablo era de ahí. Él dice que el maco se lo hicieron a él. Salvo excepciones, la mayoría, muchos muchachos, tú te encuentras con grupos completos que te lo mandan por paquetes, que te entregan, por ejemplo, 30 muchachos en una universidad y son de mérito. Por más que tú quieras, son diferentes. Y es lo que yo entiendo y lo que yo le digo a ellos. Digo, óyeme, ustedes eran los que cuando estaban en aula siempre estaban preocupados por entregar su tarea, por las explicaciones del docente. Es decir, ustedes no eran, ustedes fueron siempre la diferencia. Y ustedes son los que están aquí ahora y son los que van para aula. Sí. Sabe que, bueno, me gustaría, Pedro, también que así como han cambiado mucho los que van a la universidad, que tienen, bueno, hay de todo, pero sobre todo esos que están becados, entran con ya una historia académica de éxito, y lo más normal es que continúen con una historia académica de éxito. También me gustaría que tú hablaras del maestro, ¿no? El maestro como una fuente ahora de los retos de un maestro, cuando tú tienes a ese tipo de estudiantes frente a ti. Pienso que no es lo mismo para un maestro X, ¿no?, tener un grupo de muchachos que publica, que lee, que va a actividades culturales, a un maestro que tenga unos estudiantes
del común, ¿no? No sé cómo tú has reflexionado en torno a esto. Mira, yo soy uno de los pocos dominicanos que en el bachillerato estudió latín, es este señor que está acá, yo. O sea, no como una materia más, sino que tú te fajaste con el latín. No, perdón, una materia. Porque yo fui de los últimos que hizo el bachillerato De filosofía y letras. en filosofía y letras. Sí. Creo que ese año fue que lo retiraron, o muy poco tiempo después. Incluía una materia, y a mí que era de latín. A mí al latín desde muchacho, desde que comencé a leer, siempre me gustó lo medieval y eso. Y a mí me fascinaba esa materia, las declinaciones. Yo todavía me acuerdo de Rosarum, Rosa y todo eso. Y recuerdo que un día así contento me le acerco al maestro y le digo, maestro, ¿y dónde usted aprendió latín? Porque no era extraño. Y me dijo, no, yo no hablo latín. Y yo, ¿cómo que no hablo latín, maestro? ¿Y cómo te da la materia? Y me dice, no, era que el profesor que daba esta materia murió. Ah, eso pasa. Y después que se murió me buscaron a mí porque daba otra materia de lengua. Y yo dije que me lo daban, yo la cogía con la condición de que me consiguieran las fichas. Del maestro. Sí, y yo lo que doy es las fichas. Muy honesto el maestro. Pero el punto es que hoy en día es inimaginable tú encontrarte maestro de folletitos. Un maestro medio, no estoy hablando de los grandes maestros, un gran maestro ha sido un gran maestro hasta cuando no habían libros, en el sentido como lo conocemos hoy en día, hasta en la antigüedad. Pero un maestro promedio, medio, hoy en día, es imaginable tú pensarlo de que con un folletito montando una materia completamente. O un profesor de idioma que sea así, que no lo hable, porque antes eran Los así. rifan. Antes daban inglés los que no hablaban inglés o francés, se embotellaban cosas o ponían literal, tablet, mesa, y los muchachos repitiendo como un papagayo. Los números se sabían. Claro. O los colores. Sí. Le ponían una cancioncita, uno aburrida, por Sí. cierto. Good morning, Eso. muñeca, Pues vamos a una pausa de nuevo y volvemos. Adelante, doctora Ibe Guzmán. Continuamos, educación de antes, educación de ahora. En el ring, la educación de antes, los folletos, las fichas, el profesor ahí con sus herramientas y sus estrategias, y su autoridad y autoritarismo, y la educación hoy día en medio de las transformaciones, en medio de la inversión en educación que hacen países incluso como los nuestros, ¿no? En medio de una alta demanda y una sociedad con la mirada puesta en el docente y en el estudiante. ¿Cómo mirarlo ahora y cómo planteárnoslo en un espacio como este? Sí, ¿tú te imaginas los problemas que tiene la educación actualmente en un ambiente de hace 40 años? O sea, la escuela vivirían explotándose, vivirían poniéndole, yo creo que hoy en día el sistema está mucho mejor preparado, excluyendo las excepciones. No pensemos de que mi maestra fulana de hace 50 años, porque un buen maestro existió, como decía, hasta en la antigüedad. Ahora, la norma, la media, el maestro de hoy está mucho más preparado, hay mayor seguimiento. Una de las quejas de los maestros, sobre todo de los maestros de más experiencia, es los tantos que lo embroman con talleres, bueno, que muchas veces son a veces hasta pérdida de tiempo, pero bueno, de una manera para reflexionar sobre la didáctica y para trabajar sobre la didáctica. Los estudiantes tienen mucho más acceso, mucho más calidad y para mí, en definitiva, un estudiante de la media para arriba de hoy en día tiene más acceso, más calidad y mejores maestros y un sistema de mayor garantías sistemáticas que de hace 40, 50 años. Y eso de que, según algunos, yo digo pesimistas, dicen, hay demasiados graduados con mérito. Eso no podemos considerar que sea malo, al contrario. Y es que en comparación con 40, 30 años atrás, hoy en día hay más posibilidades de tú adquirir méritos. Pero hasta en todo, señora, hasta en los méritos materiales. Una persona que fuera vanidosa hace 50 años o 40 años, con una vanidosa de hoy, son del cielo a la tierra, antes andaban a pie, con los zapatos lustrados a lo mejor, o en bicicleta, ahora andan en jipeta. Ya nadie puede andar comparándose caminando porque no se camina a pie. No, es decir, hasta en lo negativo, es decir, el cuadro ya no se usa. Hasta en lo negativo, hasta en los aspectos más digamos, rústicos, todo hoy en día hay otras posibilidades mayores y en la educación mucho mejor. Si yo, que fui estudiante mediano, hace
30, 40 años, hubiese tenido hoy en día la facilidad que tiene un muchacho, hubiese sido muy superior por el acceso a la fuente, además de que hay un detalle que aunque todavía está como en veremos, obviamente, porque es un proceso que requiere larga, pero es el hecho de que el sistema, por lo menos de manera formal, plantea otra relación entre el docente y el estudiante. Es decir, hoy en día, aunque se plantea, y de alguna manera eso a veces tiene su funcionamiento, de que el profesor no es el que sabe, sino que es un diálogo. Es más horizontal la cosa. Y dentro del cientificismo educativo existe ahora, que no existía antes, una transparencia en la evaluación. También. Que no existía. Antes era lo que el profesor quería poner y el estudiante, era un dictador. Dada esa relación vertical, tenía que acogerse a lo que dijera el profesor. Ahora el profesor tiene que tener una rúbrica, esa rúbrica está al servicio del estudiante y todos los maestros tenemos que transparentar nuestros procesos evaluativos, que eso le da al muchacho mayor acceso, primero, a reclamar los puntos, de las puntuaciones de su trabajo, y también le da mayor calidad al trabajo que él hace. Muchísimas gracias, Pedro e Ivette. Yo creo que este ha sido uno de los mejores programas que hemos hecho. Ay, ay, ay. Aquí en Interacción Académica. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan. Hay más siempre en Acento TV y Acento Portal.